Martín, porque hay otro problema también que se está atendiendo a la par y que tiene que ver con la gestión, la prevención y gestión de los incendios forestales. Al tiempo, por supuesto, que se lucha por sofocar estos incendios, hemos visto ya las consecuencias y la participación, además de las economías ilegales dentro de la causa que los originan. Él ha presentado un proyecto de ley precisamente para evitar que esto llegue a los niveles que ha alcanzado. Congresista, muy buenos días y bienvenido. En resumen, ¿cómo diría usted de qué manera un proyecto como el que ha presentado puede ayudar a la prevención y a la gestión de estos incendios? Sí, muy buenos días, Mabela, Fernando. Creo que lo que está sucediendo hoy por hoy en el Perú demuestra la incapacidad en general que tiene el Estado de poder atender emergencias tan severas como las que ha venido azotando nuestra Amazonía en particular. Y creo que desde el Congreso tenemos que hacerle una exhortación al Ejecutivo para que lo que primero tiene que suceder es que como Estado tenemos que basarnos en el principio de realidad. Y es que las capacidades que hemos tenido para poder afrontar desastres como los que hemos visto y sido testigos todos los peruanos, eran insuficientes los recursos que tenía el Estado. Y no podemos basarnos en respuestas poco afortunadas del Premier y del gabinete en general en relación a las acciones que han venido haciendo. En segundo lugar, sí hemos presentado un proyecto de ley, pero antes de eso creo que es importante señalar que el Congreso, a través de un pleno ambiental que tuvimos en mayo de este año, aprobó, por ejemplo, un proyecto de ley de declaratoria de emergencia ambiental, que ponía un orden en relación a lo que significaba cómo el Estado afrontaba una respuesta ante una emergencia ambiental. Y este proyecto nació en base a lo que todos hemos sido testigos también hace algunos años, el 2022, cuando hubo el derrame de petróleo en Ventanilla, y que hasta el día de hoy no tiene una solución o un punto final de parte del Ejecutivo. Tenemos una sociedad afectada, tenemos a cientos de personas que se han visto perjudicadas y que hasta el día de hoy, por ejemplo, no tienen una solución final. En base a esa realidad y a ese principio, planteamos un proyecto de ley que se aprobó, que fue aprobado y promulgado, pero que hasta el día de hoy no tiene reglamentación. Y que hubiera permitido... ¿Cuánto tiempo tiene ya sin reglamentación? Me imagino que deben de ser como 4 o 5 meses sin reglamentación. Bueno, ahora, el núcleo de esa ley, si es que la he entendido bien, es que cuando hayan incendios se vele para que las zonas incendiadas no puedan ser utilizadas para algo que no sea reforestar. Eso presume de que una buena parte de los incendios son hechos con la voluntad deliberada y criminal de deforestar. Esto es parte de un proceso de la investigación que tiene que venir a cargo de la Policía Medioambiental, que dicho sea de paso, también hay que reconocer la gran labor que han podido realizar. Sin embargo, los recursos que tenían eran insuficientes. Las FEMAN, que son las Fiscalías Ambientales, tampoco tenían las capacidades, por ejemplo, para desplegar tecnología. Ahora toda la investigación o toda la supervisión de áreas naturales se hace con drones. Sin embargo, el Perú todavía no los utiliza. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es que el ente rector encargado de poder reforestar y poner nuevamente en valor todas estas zonas ambientales que son áreas de conservación natural que hayan podido ser afectadas a raíz de los incendios, tengan un responsable inmediato, y es el Ministerio de Ambiente. Y ellos se encarguen en el largo plazo de poder cuidar y reforestar, porque hay que entender... Reforestar. Hay que entender solamente esa palabra. Es importante, concepto. por eso tenemos que dar a la esposa primero para que desarrolle su idea. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el vínculo entre los incendios que hemos visto y la voluntad de algunos de deforestar para aprovechar tierras para otras cosas, incluso para actividades criminales como sembrar plantas de coca? Vamos, Mávila, a una primera pausa. Hacemos una pausa a las 8 con... Son las 8:21, estamos conversando con el congresista Arturo Alegría, que es el vocero de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, quien ha presentado a fin de la semana pasada un proyecto de ley relativo a los incendios forestales. Antes de esta iniciativa legislativa, habíamos escuchado al ministro de Defensa aquí en RPP, el general Astudillo, decir que por lo menos en Ucayali, donde él había estado, se había constatado que muchos incendios eran de origen criminal, con la voluntad de quemar bosques amazónicos para luego plantar ahí coca. ¿Es que su proyecto responde al desafío que significa la realidad relatada por el general Astudillo? Realmente, Fernando, creo que no solamente tenemos un gran problema como sociedad,
porque claro, que inescrupulosos quemen bosque en pie, que quemen áreas de conservación natural, afectando no solamente la biodiversidad, sino también la vida humana, que es la que debemos cautelar como instituciones públicas. Creo que es importante entender la naturaleza y la raíz de estos problemas, y es la incapacidad que ha tenido el gobierno de afrontar problemas, porque vuelvo a repetir, creo que el principio de realidad debería plantear estrategias de cambio. Y estas estrategias de cambio nacen cuando desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, se entiende que el Estado no ha sido capaz y no tiene las capacidades de controlar un incendio de gran magnitud. Claro, por eso la pregunta apuntaba a conocer de qué manera un proyecto de ley puede contribuir a mejorar la situación. Y le digo esto porque también conversamos en otro momento con el exministro de Agricultura, el señor Milton Bunges, que dijo que ya había una normativa. Es decir, el marco regulatorio está. Lo que no se hace es finalmente tomar la sartén por el mango, ¿me entiendes? Es decir, tomar la decisión política. Falta de decisión política. Ya está el marco ahí. Usted habla en su proyecto de establecer un marco normativo para la prevención, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, participación activa de la sociedad civil. Estamos hablando de recursos también, pero ¿de qué manera esto puede saltar del papel a la realidad cuando tenemos funcionarios que finalmente no han, con lo que ya había, no han hecho nada? Hay un principio que versa donde mandan todos, no manda nadie. Hoy la ley, sin la reglamentación de la ley de declaratoria de emergencias ambientales, por ejemplo, no define quién es el responsable real dentro de todo el aparato estatal para poder determinar una emergencia ambiental. ¿Cuánto tiempo hemos pasado para que desde el Ejecutivo se plantee, por ejemplo, una declaratoria de emergencia para Ucayali, San Martín y Amazonas? ¿Cuántas semanas se han perdido para poder lograr esta declaratoria de emergencia? Y una declaratoria de emergencia lo que plantea es que las instituciones, los gobiernos subnacionales, el gobierno local, los gobiernos regionales puedan disponer recursos, que es lo que hace falta en la atención a emergencias ambientales, porque cuando hay una emergencia ambiental cada minuto cuenta, disponer recursos y que luego de esta disposición de recursos se puedan generar brigadas. Estas brigadas tienen que ser previamente capacitadas para poder atender recursos, para poder atender emergencias. Lamentablemente, hoy por hoy no tenemos ni capacitación ni utilización de recursos públicos y menos tecnología para poder de algún modo delimitar unos planes estratégicos que sirvan efectivamente para poder atender estos incendios. Lo que plantea este proyecto Pero de sí ley, había información para adelantarse, ¿ah? Había información y lo que ya se tenía claro, y esto es un llamado de atención tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de Agricultura, es que ya vivíamos y ya sabíamos que iba a haber una crisis hídrica. Es, digamos, lógico que desde los ministerios, tanto sobre todo del ambiente, tengan un plan operativo porque se sabía que iba a existir un riesgo hídrico en muchas de las zonas del Perú. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Permítame incorporarlo en la lista Básicamente también. son estos dos, tanto CERNAM, que es el encargado de poder supervisar y controlar todas las áreas naturales, y CERFOR, que de algún modo tiene también un plan operativo de acción. No es posible, Mávila, Fernando, que mandemos a nuestros brigadistas con batefuegos para poder atender estos incendios. Es insostenible una política medioambiental que no cumpla con requisitos mínimos para poderle entregar a las personas que atienden estas emergencias recursos y logística necesaria, ¿no? Usted es un representante por la región de San Martín, zona de selva, conoce perfectamente cómo se ha ampliado la superficie agrícola dedicada al cultivo de coca allí y ha seguido sin duda de cerca los efectos prácticos que la llamada ley forestal ha tenido en lo que lleva de vigente. Algunos la llaman ley antiforestal, porque sobre pretexto de favorecer la agricultura familiar ha permitido que grandes empresas puedan instalarse en zonas que han sido hasta hace poco selva amazónica para producir palma sobre todo. ¿Cuál es su balance de lo que ha significado la ley forestal? A ver, la ley forestal delimita una fecha límite para poder, de algún modo, adquirir una posesión agrícola sobre terreno en posesión. Es decir, hasta enero de este año, que fue donde se publicó esta norma en el peruano y se generó la reglamentación, tenían plazo quienes deseaban tener un título de propiedad. Yo parto por una premisa importante. Tener una ley de ordenamiento territorial en el Perú no es garantía de
cuidado del medio ambiente, pero no tener una ley de ordenamiento territorial es garantía de deforestación. Lo que nosotros buscamos primero es un planteamiento. En el Perú, por ejemplo, Mávila, Fernando, solamente la región San Martín y la región Ucayali tienen una ley de ordenamiento forestal. Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, ninguna otra región, a excepción de estas dos regiones, tienen una ley de ordenamiento territorial. ¿Cómo podemos creer... la consecuencia de que no haya esa ley en la realidad? No, el ordenamiento territorial es una disposición de los gobiernos regionales. Por eso aquí también hay que hacer un llamado a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen, a través de sus direcciones, la obligatoriedad de poder tener un ordenamiento territorial, saber qué zona es protegida. Tenemos un compromiso 2030 que no lo cumplimos. Saber cuál es la zona de área de conservación natural, cuáles son las áreas de conservaciones privadas, cuáles son las áreas de conservación regional y cuáles son las áreas que se destinan para la agricultura. En el Perú tenemos 12 millones de hectáreas agrícolas, más que suficiente para poder desarrollar una actividad agrícola. Sin embargo, lo que hace hoy, y el principio de realidad también parte de aquí, lo que hace hasta hace un tiempo un agricultor, como no tenía la titularidad de su terreno, iba ampliando su terreno agrícola porque como ningún banco, ninguna entidad bancaria le podía dar un financiamiento porque no tenía una titularidad, tenía que ir ampliando y ampliando y ampliando. Esto lo que ha buscado es ponerle un punto final a esto, que luego de ello tengamos un Ministerio del Ambiente mucho más fuerte y que de algún modo importe algún tipo de mecanismo que signifique que ningún área que ha sido, por ejemplo, quemada pueda ser otorgada para un título agrícola. Y eso es fundamental. Muy bien, quizás aprovechamos un instante, Mávila, para hablar sobre política, puesto que es un representante de las nuevas generaciones del fujimorismo, después de haber sido miembro del PPC durante varios años, creo, ¿no? Algunos años. Así es, hay una encuesta que publica Ipsos a través del diario Perú 21. 55% cree que la señora Keiko Fujimori mantendrá el liderazgo del fujimorismo después de las elecciones de 2026 por encima de su hermano Kenji. ¿Cuál es el análisis que hace el fujimorismo o cuál es el comentario que amerita un resultado como este? Yo creo que la única respuesta válida para una consulta como esa es la unidad. El fujimorismo es uno solo. Hemos visto la unidad tanto de la lideresa del partido Keiko Fujimori, de Kenji y de toda la familia Fujimori respecto a lo que significó la partida del expresidente. Y esta unidad, y ya se ha mencionado, Keiko lo mencionó en su momento, va a seguir, porque creo que el fujimorismo es uno solo, no hay ramas, no existen divisionismos. Hoy lo que tenemos es un fujimorismo con un líder histórico, con una leyenda. Lo vimos cuando hubo el indulto el año 17, ¿no? Bueno, por eso creo que y como tú bien lo has mencionado, son nuevos tiempos. Este tiempo, lo que el fujimorismo representa es unidad y lealtad a los principios del presidente Fujimori. Muy bien. Muchas gracias. Y señor Alegría, representante por San Martín, autor de un proyecto de ley para evitar que hayan incendios deliberados en zonas de selva y preservar nuestra Amazonía. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Muy buenos días. 8:30, 8:31 ya. Vamos a los titulares de la media hora y regresamos en Ampliación de Noticias.